El agua de la roca es la provisión de Dios para su pueblo. Dice la Biblia que toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor nuestro Dios. Después acamparon en Refidim, pero no había agua allí para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole: danos agua para beber. Pero Moisés les contestó: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Y por qué ponen a prueba a Dios? Sin embargo, el pueblo tenía sed y por eso hablaron en contra de Moisés. Le decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Éxodo 17, del 1 al 3. Cuando por causa de seguir los mandamientos de Dios llegamos a una situación muy crítica y difícil, y entonces, ¿qué hacer? Clama a mí, dice el Señor nuestro Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Dice la Biblia que Moisés clamó entonces al Señor nuestro Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Éxodo 17, 4. Sin embargo, Dios le mandó que fuera al monte Horeb, a la roca que estaba allí, y le dijo: cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Éxodo 17, 6. Mantener nuestra confianza en Dios en la adversidad es la solución a nuestros problemas. En cambio, perder la confianza en Dios es equivocarnos. Por eso, nos enojamos contra Dios y contra los servidores de Dios y hasta quisiéramos apedrearlos. Y nos preguntamos: ¿está o no está Dios con nosotros? ¿Y por qué nos pasa todo esto? Porque ¿acaso no es una reclamación a Dios cuando decimos que ahora que somos cristianos estamos peor que antes? Dice la Biblia: no pierdan pues su confianza en Dios, porque ella les traerá una gran recompensa. Porque ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y así recibir lo que Él ha prometido. Pues la Biblia dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. No tardará. El justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, entonces no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que retroceden y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación por tener fe. Hebreos capítulo 10, del 35 al 39. El Señor nuestro Dios es bueno y muy misericordioso. Es un refugio en horas de angustia y Él protege a los que en Él confían. Nahum 1:7. En tu angustia clama a Dios y dile: Señor mi Dios, en ti busco protección, que yo no sea confundido jamás. Sálvame, pues tú eres muy justo. Por favor, escúchame, líbrame pronto. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi refugio y salvación.
porque tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Sálvame, Señor, por tu promesa que es verdadera, porque yo me aparto de los que adoran ídolos inútiles. En cambio, yo he puesto mi confianza en el Señor, mi Dios. Tu gran amor me trajo gozo y alegría. Tú, mi Dios, has visto mis tristezas y conoces mis aflicciones. Por favor, no me entregues en manos del enemigo. Solo tú me haces estar seguro. Señor, ten compasión de mí porque estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo y todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Por eso mi cuerpo está debilitado. Soy el hazme reír de mis enemigos. Soy el objeto de burla de mis vecinos y el horror de quienes me conocen. Ellos se apartan de mí cuando me ven en la calle. Ya ni me conocen. Para ellos soy como si ya estuviera muerto. Soy como un jarro hecho pedazos. Puedo oír a la gente que cuchichea y se burla. Hay terror por todas partes. Todos ellos son como un solo hombre. Y todos ellos hacen planes contra mí. Hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor mi Dios, he puesto mi confianza en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira, por favor, con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. A ti clamo, Señor mi Dios, que yo no quede avergonzado. Al contrario, que queden avergonzados los malvados y malhechores. Que queden en ridículo y en silencio los labios mentirosos, esos que hablan con burla y desprecio, los que ofenden a los hombres honrados. Señor mi Dios, qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. Tu bondad es un gran tesoro que repartes a quienes en ti confían. Con la protección de tu presencia los libras de los planes malvados de los malhechores. Bajo tu techo proteges a los tuyos de los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor mi Dios, que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. Por un momento me inquieté y llegué a pensar que me habías echado de tu presencia. Pero en cuanto yo te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos de desesperación. Salmo 31, del 1 al 22. Dios le dijo a Moisés, toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón, reúne a la gente. Luego, delante de todos, di a la roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Entonces Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca. Moisés les dijo, escuchen, rebeldes,
¿Acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Números capítulo 20, del 8 al 11. En el momento más angustioso y en la situación más desesperada, el Señor nuestro Dios nos hace llegar la salvación de un modo inesperado y glorioso. Dios hizo que de la roca brotara un río de agua para que bebiera todo el pueblo. Y la roca era Cristo. Dijo Pablo de los israelitas: todos ellos tomaron la misma bebida espiritual, porque ellos bebieron agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, y la roca era Cristo. Sin embargo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por eso, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Y por eso, no adoren ustedes ídolos, dioses falsos de su propia imaginación, como algunos de ellos lo hicieron, según lo dice la Biblia. La gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. Ni nos entreguemos a la prostitución, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue escrito en la Biblia como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Así pues, el que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. En realidad, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, pero pueden ustedes confiar en que Dios no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden ustedes soportar. Por el contrario, cuando lleguen a la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ellas para que puedan soportarla. Primera de Corintios capítulo 10 del 4 al 13. Así que cuando los israelitas sintieron que iban a morir de sed en el desierto, Dios hizo salir agua de la roca, un río para que bebiera todo su pueblo. Cristo Jesús dice: ¿no se venden 2 pajaritos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Mateo capítulo 10, del 29 al 31. Porque Dios en el desierto partió en 2 la peña y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando contra Dios. Así se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Ponían a prueba a Dios, pidiendo comida a su antojo, y hablaban contra Dios diciendo:
¿Acaso puede también Dios poner una mesa para que comamos en el desierto? En verdad que Dios partió la peña y que de ella brotó agua como un río y hasta la tierra se inundó. Pero los israelitas no apreciaban todo esto, porque ellos decían, ¿podrá Dios también darnos pan? ¿O acaso Dios podrá dar carne a su pueblo? Así que cuando el Señor nuestro Dios oyó esto, se enojó y su furor como un fuego se encendió contra Jacob, porque ellos no confiaban en Dios ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo, hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. También Dios hizo que soplara del viento del este y el viento del sur, y de esta manera, con su poder, hizo llover carne sobre su pueblo, porque llovieron aves como la arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de los israelitas. Así los israelitas comieron hasta hartarse, y así Dios les cumplió su deseo. Sin embargo, cuando todavía no habían calmado su apetito y todavía tenían la comida en la boca, el furor de Dios cayó sobre ellos y mató a los hombres más fuertes. Así hizo morir a los mejores hombres de Israel. Pero a pesar de todos los milagros que Dios hacía a su favor, los israelitas volvían a pecar, porque no creían en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas como si fueran un suspiro y en medio de un terror espantoso. Porque si Dios los hacía morir, entonces sí lo buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces sí se acordaban del Dios Altísimo que los protegía y los rescataba. Sin embargo, los israelitas con su boca y con su lengua solo le decían frases hermosas, pero en realidad nunca le fueron sinceros ni fueron fieles a su alianza. Pero Dios les tenía compasión y les perdonaba su maldad, y por eso no los destruía, porque muchas veces Dios hizo a un lado su enojo y no se dejó llevar por la furia con la que le provocaban, porque Dios se acordaba de que eran simples hombres y eran como un soplo que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios y lo irritaban en el desierto? Porque volvían a poner a prueba a Dios, entristecían al Santo de Israel, se olvidaban bien pronto de cómo Dios con su poder los salvó del peligro y del enemigo. Salmo 78, del 15 al 42. ¿Qué dice la Biblia de cuando Jesús fue crucificado? Dice que cuando uno de los soldados atravesó el costado de Jesús con una lanza, al momento salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 34. Porque de la misma manera como Moisés hirió la roca y de la roca salió un río de agua que salvó al pueblo de Israel de morir de sed, asimismo, por la herida que sufrió Cristo Jesús, salió un río de salvación para toda la humanidad, para los que puedan creer en lo que Él hizo. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan capítulo 3 del 16 al 21. Así, los que creen y beben de estas aguas de salvación se salvan, pero los que no creen se pierden.